Buenos días, hermanos. Espero que hayan descansado bien. Hoy meditamos la palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Aquí el Señor está explicando la entrada triunfal a Jerusalén. Él está yendo con sus discípulos, pero antes de llegar a Jerusalén ha enviado a 2 de sus discípulos a traer un pollino que estaba atado. Pensemos un poco primero, ¿para qué está yendo el Señor a Jerusalén? En la primera parte, versículo 1, dice que estaban acercándose a Jerusalén. ¿Qué significa acercarse a Jerusalén? Significa que estaba yendo a cumplir la redención de los pecados por medio de su muerte. Es decir, estaba acercándose a Jerusalén, es lo mismo que estaba acercándose al día de su muerte. Pero envió 2 de sus discípulos a traer un pollino que estaba atado. Pensemos un poco sobre este momento. 2 de sus discípulos. Creo que estos 2 discípulos tenían gran fe, porque ellos han ido a traer algo que no es de su propiedad, no es suyo, es un pollino de otro dueño. Pero ellos, confiando en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, ellos han ido y han traído el pollino. Cuando fueron a traer el pollino, el dueño, ya los dueños se dieron cuenta que estaban desatando a este pollino pequeño. Por eso han preguntado: ¿qué hacéis? Y ellos tenían que responder tal como Jesucristo había enviado. Si alguien os preguntara: ¿qué hacéis desatando el pollino?, ellos tendrían que responder: el Señor lo necesita. Pensemos desde el punto de vista del dueño. En este momento el pollino era un instrumento muy valioso. ¿Por qué? Se lo utilizaba para carga excesiva, para el transporte de personas, para trabajar en el campo. Era una herramienta muy valiosa. Por eso este dueño ha entregado todo lo que tenía al Señor. ¿Por qué? Dios es creador del universo, Dios es creador de toda la tierra. Él nos ha permitido muchas cosas a nosotros. Por eso, el pollino no era del dueño, sino Dios le permitió tener el pollino. Es decir, las cosas del dueño son de Dios. En este momento, Él ha entregado al pollino. Este pollino que necesitó el Señor para ir a Jerusalén, hoy en día representa a los cristianos fieles. ¿Por qué? Nosotros antes estábamos atados al pecado, pero por la palabra del Señor fuimos desatados. Y fuimos a los pies del Señor. Y el Señor es nuestra carga en nuestra espalda, es decir, cargando nosotros el Evangelio verdadero hasta la muerte. Pero hoy en día vamos a cambiar este artículo. Aquí, lo necesita, ¿a quién indica? Al pollino. Este artículo lo vamos a cambiarlo por te. Es decir, el Señor te necesita. Hoy en día el Señor quiere de nosotros nuestro trabajo. Quiere nuestro corazón. Él necesita que tú dejes tus propios pensamientos. Él necesita que tú te acerques fielmente a la palabra y a la comunión. Él necesita que estés en medio de los hermanos, colaborando día a día en la predicación del Evangelio. En otras palabras, tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Aunque no tenemos riquezas ni sabiduría, pero tenemos el cuerpo. Tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza para poder discernir bien. Por eso con este cuerpo puedo arrodillarme para orar por los ministros de la iglesia
y también orar por las almas perdidas. Con este cuerpo puedo trabajar en la obra de la iglesia, no solamente en limpieza y en cocina, sino que también puedo ser como maestro de la escuela dominical. Por eso, hermanos, en esta meditación reflexionemos sobre nuestra vida. El Señor te necesita. Como necesitó del pollino en aquella época, hoy te necesita. Especialmente Él quiere que todo nuestro corazón esté ligado a Dios y que toda nuestra familia sea del Señor. Tenemos que entregar al Señor nuestro sacrificio, nuestra familia, nuestras riquezas. Espero que hayan meditado en esta mañana del día sábado y también desearles que tengan gozo en cada una de las iglesias. Nos vemos la próxima meditación. Hoy hasta aquí.